Muy buenas noches para todos. Bienvenidos ustedes que están aquí. Amén. Bienvenidos a aquellos que se conectan a través de las redes. Le damos gracias a Dios que nos permite poder estar hoy en esta clase nuevamente de discipulado. Hoy es una clase tremenda. Vamos a hacerla en dos partes. Digo tremenda porque cuando yo estoy preparando esta clase, yo siento que el Señor me ministra y me ministra de una manera muy fuerte, de una manera muy especial. Entonces, la verdad es que tenemos la oportunidad, todos, y yo me incluyo, de aprender todo lo que el Señor quiere traernos a nosotros en esta noche. Así que yo quiero que usted tenga gozo, yo quiero que usted tenga alegría, quiero que usted esté con un corazón dispuesto, con una mente abierta para lo que Dios va a hacer en su vida el día de hoy, para lo que Él quiere transmitirle a usted. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, venimos dándote gracias. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y la manera como vivimos es porque tú eres el Dios de gracia y de favor en nuestra vida. Queremos ponerte esta noche en tus manos, esta enseñanza en tus manos, pedirte que hables a lo profundo de nuestro ser, que instruyas nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos adelante con el inicio de la clase. Como siempre, vamos a comenzar con un repaso. ¿Quién me sabe decir que vimos la clase pasada? ¿Cuál era el tema de las últimas dos clases? De los atributos de Dios. Atributos de Dios, muy bien. Muy atento a la clase, gloria a Dios. Estamos hablando de los atributos de Dios, voy a ir muy rápido. Quiero recordar los 14 atributos que vimos. Los 14, diga conmigo 14. ¿Hay más? Hay muchos más, pero quizás algunos están contenidos dentro de otros. Quizás algunos pueden ser simplemente una derivación de los que hemos expresado, pero aquí está contenido, digamos, lo más importante de lo que son los atributos de Dios. Primero dijimos que Dios es infinito. Eso significa que Él no tiene origen, Él es principio y fin. Él no fue creado, Dios no fue creado. Él es. Recuerden aquella mención acerca de la palabra, de que Él es. Cuando se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que te envío, dígales a ellos que yo soy. Él es, él no tuvo principio ni tendrá fin, Él es en permanente primera persona, siempre Él es. Y tomamos como referencia Colosenses 1:17. Vimos el segundo elemento, que era que Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que no hay variación, que Él nunca cambia. Dios no ha cambiado, no cambia ni cambiará jamás. Por eso podemos tener la certeza en Él. Nuestra confianza está puesta en un Dios que nunca cambia. Los seres humanos somos cambiantes, ¿verdad? Cambiamos. Yo no soy el mismo de hace un año, ni siquiera de hace una hora. Todos cambiamos. Tenemos unas emociones que nos hacen cambiar. Pasamos por etapas de la vida, experiencias de la vida que nos hacen cambiar, pero Dios no cambia. Y vimos como referencia Números 23:19. Vimos también como tercer punto que Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente, diga conmigo autosuficiente. Es decir, en Él no hay necesidad. Él es el todo de todo. En Él está contenido absolutamente todo, por lo tanto, en Él no existe ninguna necesidad. Podemos estar seguros que en el cielo no hay absolutamente nada que falte, tampoco nada que sobre. Pero nosotros aquí en la tierra sí tenemos necesidad. Por eso tenemos que confiar en el Dios que todo lo tiene, el que es autosuficiente. Juan 5:26 la referencia. Vimos el cuarto elemento, Dios es omnipotente. La palabra omnipotente significa que es todopoderoso. Todopoderoso, para Él no hay nada imposible.
La muerte no es el límite para Dios. La muerte natural del ser humano no es un límite para Dios. Nada de lo que pueda ocurrir en la tierra o debajo de la tierra o en el universo completo es imposible para Dios. Eso tiene que darte a ti una certeza de fe muy grande, porque si tú tienes la certeza de que Dios todo lo puede, entonces vas a poder vivir con la certeza de que Él va a poder suplir cualquier cosa que tú necesites. Hay un problema, hay una enfermedad, hay una necesidad, lo que sea, Él todo lo puede solucionar. Y para eso vimos Job 11, del 7 al 11. Y la referencia la tuvimos nosotros aquí de la Reina Valera contemporánea. Recuerden que para el estudio yo estoy tomando Reina Valera 60. Pero cuando yo veo que hay una versión que puede explicar mejor el versículo, yo les traigo a ustedes la referencia. En este caso es una revisión de la misma Reina Valera, con un lenguaje un poco más actualizado. El punto quinto, Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. No hay nada oculto para Dios. Él sabe todo, incluso lo que nos pasa en nuestro interior. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce las intenciones del corazón del ser humano. Él sabe lo que hay hoy y lo que va a pasar mañana. Y Él sabe lo que ocurrió hace mucho tiempo. Todo lo sabe. Diga conmigo, mi Dios todo lo sabe. Mi Dios todo lo sabe. Y tomamos como referencia Isaías 46, versículos 9 y 10. Punto 6. Dios es omnipresente. ¿Habrá alguno de nosotros que se pueda ocultar de Dios? Todo lo que estemos haciendo en el lugar donde estemos, ahí está Dios. No nos podemos ocultar de Dios para nada. Aquellos que piensan, no, nadie me está viendo, eso no es real. Dios te ve. Para Dios no nos podemos ocultar. Él está en todo lugar. Eso es un misterio. Dios es espíritu y por lo tanto Él es como el aire, decíamos. Él está en todo lugar. Salmo 139 del 7 al 10 es la referencia. Yo tomé las dos clases para poder hablar verdaderamente y poder ver los 14 elementos de los atributos. Estos fueron los que vimos la semana pasada. Dios es sabiduría, Él es la sabiduría perfecta e inmutable. La esencia de lo que debe pasar lo sabe Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios. Las cosas que nosotros no sabemos, el Espíritu Santo nos la puede revelar, porque a través de escudriñar el corazón de Dios nos puede dar a conocer a nosotros lo que necesitemos. Esa es la manera como nosotros podemos decir Dios es perfectamente sabio y no cambia en su sabiduría. Romanos 11:33. Otro atributo y muy importante, este es uno de los más importantes para nosotros en la fe. Significa que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Tú puedes confiar 100% en el ser humano? No. Incluso en la persona que tienes a tu lado, tu esposo, tu esposa con la que te casaste, hiciste un pacto, ¿puedes confiar al 100%? No. No. En la sombra Dios no ha dicho que... Ni en la sombra están diciendo. La verdad es que el único que es 100% confiable es Dios. Los seres humanos en algún momento vamos a fallar en algo. Yo estoy seguro que yo le fallo a mi esposa en algún momento. Estoy seguro que en algún momento les fallo a ustedes como pastor. Estoy seguro que en algún momento voy a fallar en algo, porque soy imperfecto. Pero Dios, y esa es mi fe, Dios es 100% fiel. No estoy hablando solo de la fidelidad de estar. Es la fidelidad de la confianza, de que podemos saber que aunque no entendamos, los planes de Dios son buenos. ¿Cómo puede explicar a Abraham que le hubieran mandado a matar al hijo? ¿Cómo puede explicar que era tal la confianza que se pudo ir hasta allá y ya el momento de matar al hijo, el ángel del Señor, la voz del cielo vino y le dijo, no lo hagas, para? Pero eso es tener fe, es confiar aunque en la tierra no entendamos nada de lo que pasa. Esa es nuestra tarea.
Lo único que sí tenemos que tener claro es que Dios es fiel, 100%. Segunda de Timoteo 2:13 es la referencia. El punto 9 es que Dios es bueno. Buenísimo. Sí, ustedes ya conocen mis dichos. Dios es totalmente bueno. O sea, la esencia de la bondad está en Dios. Él es totalmente bondadoso y sus intenciones son buenas. Yo sé que muchas veces uno dice, no, yo confío porque las intenciones de esta persona son buenas. Pero tú nunca sabes el plan que trae las personas detrás. Muchas veces la gente tiene una doble agenda, ¿verdad? Y cuando tiene una doble agenda, lo que ocurre es que aparenta una cosa, pero en el fondo es otra. Pero Dios no es así. Todo lo que Dios hace y las intenciones de Dios son totalmente buenas. Así que Marcos 10:18 para la referencia. Dios es justo, diga conmigo justo. Todo lo que Él hace es correcto. Y la perfecta y completa justicia está en Él. Estaba leyendo en estos días de un hombre que había sido condenado. Bueno, lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos visto hasta en películas. Hombres que han sido condenados injustamente por delitos que no cometieron y que han pasado 15, 20 años. Antes no había lo de las pruebas del ADN, ahorita descubren el ADN y logran salir. Quiere decir que la justicia del ser humano es ¿qué? Incompleta, imperfecta, injusta, si se quiere. Se trata de ser justos, pero no se puede. El único verdaderamente justo, el único que puede hacer justicia y pues podemos confiar en su justicia siempre, es en el Señor. Su justicia es correcta, es perfecta en todo lo que hace. Isaías 30:18 es la referencia. El número 11, Dios es misericordioso. Digan conmigo misericordioso. Quiere decir que tiene una compasión que es infinita. A nosotros se nos chispotea la piedra, ¿verdad? A veces queremos colgar a la gente o queremos castigarla cuando la gente no hace lo que nosotros queremos. Queremos condenarla, pero cuando hay una persona arrepentida, Dios es completamente compasivo y misericordioso. No se le compara la misericordia de Dios con nada que podamos nosotros imaginarnos. O sea, es tan grande la misericordia de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz, a rescatarnos del pecado, a sacarnos de la muerte y de la vida eterna. No hay nada más poderoso que la misericordia de Dios. Obviamente que el amor de Dios que va de la mano. Miqueas 7:8, que a propósito es el punto 12. Dios es amor, es amoroso. La esencia de Dios es el amor. Un atributo y quizás de los más grandes, porque todo lo que el Señor hace por nosotros lo hace por amor. Y no es un amor racional, o sea, que está basado en que hizo esto o hizo aquello. No, Él nos ama incondicionalmente. Somos aquellos que Él escogió, nos creó a su imagen y semejanza, con el propósito de que pudiéramos ser verdaderamente amados por Él. Primera de Juan 4, del 7 al 8 es la referencia. Los últimos dos. Dios es santo, Él es la representación de la santidad. Diga conmigo santidad. Santidad. En Él está contenida y Él es la definición de la santidad. Ahora, la santidad no significa que está metido en un templo todos los días cantando. La santidad significa la esencia de una persona que nunca va a pecar. La santidad significa que no peca. Quien es 100% santo no puede pecar nunca, y ese es Dios. Nosotros no podemos llegar a ser santos. Nos vamos mirando como en un espejo la gloria del Señor Jesús, para avanzar en nuestro nivel a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no lo vamos a alcanzar en la tierra, solamente lo podemos alcanzar en el cielo. El único santo es Dios. Primera de Juan 4, del 7 al 8.
Y Dios es glorioso, significa que Él es la expresión de la gloria. En Él todo es gloria, belleza, Él es todo esplendor, Él es majestuoso. Cuando se dice que Él es majestuoso, se habla de esa gloria, una gloria grande y poderosa. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Estamos? Amén. Teníamos tarea, como siempre. Teníamos tarea. Esta tarea está en Juan 11:40. Juan 11:40. ¿Quién lo trajo? Amén. A ver, Enrique, usted que es el hombre que hace la tarea, más juicioso. Sobre la resurrección de Lázaro. Ajá. Cuando estaba frente a la tumba, Jesús ordenó que se quitara la piedra. Y Marta le dice: no, Señor, porque ya tiene 4 días ayer. Ajá. Y Jesús le responde, le dice: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Que si cree, ¿verá qué? La gloria de Dios. ¿Y cómo se manifestó la gloria de Dios ahí? Resucitando a Lázaro. Nosotros podemos darle la gloria al Señor cuando vemos en todo su esplendor la maravilla de lo que Él hace. Y les pedí muy especialmente que se leyeran Romanos 8:39 y que lo leyeran con atención. Joana. Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que ni lo alto, Ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Quiere decir que no importa lo que los demás te hagan, no importa incluso lo que tú hagas, porque nada de lo que pueda pasar va a hacer que Dios deje de amarnos. Una cosa es restaurar y otra cosa es amar. Son dos temas distintos. Nuestra restauración viene a través de Jesucristo, pero el amor es una expresión de Dios permanente. Lucas 18, del 1 al 7, ¿quién lo tiene? Sobre la viuda. ¿Qué dice eso de la viuda? A ver, leámoslo. César, con voz de trompeta. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará mucho en responderles? Muy bien. ¿Qué podemos decir de esta enseñanza? Que no debemos cansarnos de orar. Ok, bueno, eso es claro, muy importante. Tenemos que ser insistentes como la viuda en orar. Perseverantes. Ser perseverantes, de acuerdo. ¿Qué más podemos decir? Que si un juez que es malo actúa así, como más será Dios. Claro, está haciendo la representación de la justicia de Dios. O sea, si la justicia humana fue capaz de responderle al clamor de una persona que estaba pidiendo justicia, ¿cuánto más Dios? Es lo que dice ahí. ¿Cuánto más Dios, que es un Dios justo, 100% justo, no nos va a conceder también las peticiones por misericordia y por justicia? Porque ese es Dios. La insistencia nuestra tiene poder dentro de las cosas espirituales. Amén. Muy bien. Atributos, no se los pierdan, estúdienlos, manténganlos presentes, sobre todo, y esa es mi oración, que su fe se fortalezca y esté siempre fortalecida, comprendiendo la grandeza, la magnitud de quién es Dios. Muy bien, ¿estamos listos? Tema de hoy, por 2 clases, hoy y dentro de 8 días. El tema de hoy es el tema de la Biblia. Diga conmigo la Biblia. Hay tanto que aprender.
Estudiar la Biblia debería ser un estudio completo, no solamente porque leemos la palabra, sino por la cantidad de cosas que hay y lo que significa, lo que representa la Biblia para nosotros. ¿Cuáles son las metas que nos estamos trazando? Primero, reconocer el poder espiritual de la palabra de Dios, y póngale atención a esto que estoy diciendo. Reconocer el poder espiritual de la palabra de Dios. Y no estoy hablando del libro. Yo no estoy hablando del libro como tal. Estoy hablando del contenido, de lo que está escrito allí, de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios estableció. Y además conocer el incalculable valor de la Biblia como expresión de los pensamientos y la voluntad de Dios para el hombre. Recuerden que la semana pasada les hablé de 3 elementos. Les dije, yo espero que usted comprenda con la mente, tal vez lo dije en el servicio, yo espero que usted comprenda con la mente, yo espero que usted reciba en las emociones, pero sobre todo, espero que tenga revelación en su espíritu. Porque a veces se nos queda aquí, cuando hablamos del valor incalculable de la Biblia, la gente puede decir, sí, la Biblia tiene un gran valor, la Biblia es muy importante, contiene muy buenos principios. Y ahí, ¿cómo está hablando una persona? Una razón. Otra persona puede decir, sí, es que la Biblia es tan hermosa, esos salmos tan bellos, esos proverbios tan espectaculares. ¿Cómo está hablando esa persona? Con las emociones, porque lo que está expresando es lo que le parece, lo que recibe como una expresión. Pero vivir los principios de la palabra significa poder comprender el poder espiritual que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cuando entendemos eso, nuestra vida no puede ser igual. Amén. Muy bien. Pero ¿qué es la Biblia? Nos podemos preguntar, ¿qué es la Biblia? Simplemente quiero decirles que no es una compilación de libros cualquiera. Podemos, como el libro se ha publicado durante tantos años, la gente puede pensar que un libro escrito por las personas puede compararse con la Biblia. Yo he escuchado personas que me dicen, no, es que este libro tiene tanta sabiduría que es como la Biblia para mí. Pero eso significa que esa persona no ha comprendido el valor, el significado que tiene la Biblia para nosotros los cristianos. ¿Sí? No es una compilación de libros cualquiera, son libros que contienen, diga conmigo, contienen. Única y exclusivamente la palabra de Dios. Si usted tiene eso claro, para usted ese tiene que ser un libro sagrado. Y no estoy hablando de que no se le vaya a arrugar, porque es que algunas personas lo tienen así como una especie de amuleto. Pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es para tenerlo abierto en la sala de la casa, como lo tuve en mi casa paterna. En el Salmo 91, sí, en los Salmos, en el Salmo 23. Mi papá fabricó, porque él tenía una fábrica de muebles, fabricó un atril precioso, pero hermoso, y se compró una Biblia que era más grande, era más o menos del tamaño de esto, grandísima, y se abría, eso tenía bordes de oro y todo, dorados, y la abrió en el Salmo 23. Ahí estaba. Ese libro, muy lindo, es un libro muerto, porque no tiene lo que verdaderamente el Señor quiso impregnar en el libro, que es la vida que nos da la palabra de Dios. Amén. Solamente la palabra cobra vida, aunque el libro esté arrugado, aunque el libro esté rayado, cobra vida cuando yo la puedo leer y puedo recibir ese poder que tiene esa palabra. Eso entra en mi corazón, me convence y entra hasta lo más profundo de mi ser, que me transforma. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Amén. Ahora, vamos a hablar un poquito de eso. El término Biblia viene de una palabra griega que se convierte en un vocablo latín que se conoce como biblión.
biblión originalmente es esa palabra que traducido significa los libros. O sea, la Biblia son libros, una consecución de libros que están empastados en uno solo, ¿sí? Pero que son libros que contienen la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Porque para nosotros los cristianos, pónganme atención a esto y ustedes allí, para nosotros los cristianos, Jesús es el centro de la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene como fundamento Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Y nos dice la Biblia que Jesús es el principio y el fin, y el primero y el postrero. Eso lo podemos encontrar en referencia bíblica de Génesis 3:15 y Apocalipsis 22:13. Entonces, Jesús, dice la Escritura, es el principio y el fin, o sea, el primero y el postrero. Y la Biblia es la forma en que nosotros conocemos a Jesús. En la antigüedad, antes de Jesús, no pudieron conocer a Jesús. Pero cuando Él se hizo carne y vino a la tierra hace 2000 y tantos años, pudimos tener el conocimiento de Jesús. Y hoy en día podemos verlo como un libro completo, en el cual el centro de todo es definitivamente Jesús. ¿Alguna pregunta o comentario? Pero hay más, porque quiero que veamos un poco ese tema de la revelación del poder espiritual de la Biblia. Yo quiero que usted tenga eso claro, del poder espiritual. Y lo vamos a ver entendiendo el inicio de lo que el apóstol Juan recibió y de la manera como él comienza el Evangelio. Así que quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En sus casas o donde quiera que estén estudiando, abran el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan 1, 1. Y cuando lo tenga listo, dígame, ya lo tengo listo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hasta el 3. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Entonces, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Una especie de trabalenguas ahí, pero muy importante porque tiene un contenido muy profundo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de Jesús. Aquí nos está dando una revelación de que Dios el Padre y Jesús son el mismo. Pero también nos está dando otra revelación acerca de la palabra, y al final dice que todo fue hecho para Jesús. ¿Ok? Vaya más adelantico y quiero que usted abra en el versículo 14. Abra el versículo 14. Este es bien interesante. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué más dice? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Entonces aquí viene, aunque es lindo y es poderoso todo lo que está ahí entre el verso 4 y el verso 13, habla de la luz y de cómo Dios es luz y cómo Jesús es la luz. Pero yo quiero que aquí veamos que se complementa lo que decía al principio, porque decía que al principio era el Verbo. Y aquí nos está diciendo que aquel Verbo del que estaba hablando se hizo carne. Es decir, que lo invisible se hizo visible. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y que no podemos ver a Dios. Dios es espiritual. Dios el Padre y el Espíritu Santo son espirituales. No los podemos ver, son invisibles a nuestros ojos.
Pero Jesús, al hacerse carne, se hizo visible para nosotros. Amén. Así que aquí hay un misterio grande y poderoso. Diga conmigo un misterio. Misterio. Aquellas cosas que son misteriosas son aquellas que necesitan una revelación, porque no la podemos comprender con nuestra mente. Yo estoy seguro que usted se ha leído muchas veces Primera de Juan 1 y ha pasado por esos versículos, porque es prácticamente un versículo, unos versículos que se utilizan en muchas prédicas y en muchos estudios. Pero sentarse unos minutos a meditar sobre esto nos va a permitir a nosotros comprender una revelación grande, un misterio grande y poderoso. Primero, Juan usa la palabra griega logos. Esta palabra logos tiene más de 20 traducciones al español. O sea, es una raíz. Esa raíz logos se traduce como noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, etc. 25, pero digamos que las traducciones que se asemejan tienen que ver como palabra y como verbo, que son como vienen traducidas. Palabra logos quiere decir un tratado, una propuesta, el verbo, una palabra. Ahora, bíblicamente, póngame atención a esto. Bíblicamente, logos es palabra que tiene poder de producir vida. Bíblicamente, logos podemos definirlo como la palabra que tiene el poder de producir vida. En otras palabras mías, la Biblia tiene el poder de producir vida en tu vida. La Biblia tiene un poder espiritual para levantarnos a nosotros, para transformar nuestra vida y para hacernos personas especiales y diferentes. Por eso se recomienda leer la Biblia, porque al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, nuestro ser se va transformando. El Espíritu Santo va trayendo revelación a nuestro ser para darnos vida espiritual, fortalecer la fe. Yo conozco muchos cristianos por años que nunca leen la Biblia. Yo no sé por qué, si la Biblia es la palabra de Dios y ellos creen en Dios, ¿por qué no la leen? Debería leerla todos los días. Es como usted necesita reparar algo en su casa y usted, ¿qué es lo que hace? Va al manual de reparación, ¿verdad? Usted va y busca cómo repararlo. A ver, ¿cómo se arregla esto? Usted va y mira el manual. Pero los seres humanos no hemos comprendido que todo lo que necesitamos arreglar y solucionar está contenido en la palabra de Dios. Y es una palabra, logos, es esa palabra que tiene el poder de producir vida en todos nosotros. Y la palabra tiene además un poder creativo. Diga conmigo, la palabra tiene un poder creativo. No existe, ustedes me han escuchado de aquí del púlpito, o los que son miembros de la iglesia, ustedes me han escuchado decir aquí que no existen palabras inocentes, que toda palabra tiene un poder, ¿sí? Y la misma palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, que lo que decimos tiene poder, ¿ok? Fíjese esto, en Génesis capítulo 1, nosotros vemos la creación. Y en la creación dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Y fue la luz. En otras palabras, la palabra que salió, la declaración que salió de la boca de Dios, produjo un resultado, produjo vida. Y toda la creación se basa en que Dios dijo. Y Dios dijo que se separen las aguas de la tierra. Dios dijo
que se hicieran los peces y las aves. Y Dios dijo que se creara el hombre y fue hecho. Todo lo que Dios dice tiene poder para convertirse en realidad. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé si usted ha experimentado eso en su vida, pero como les vengo diciendo, para mí esto es muy importante que ustedes lo reciban, no solamente con la mente, sino también con su espíritu, para que comprendan que sus palabras son poderosas, que la palabra de Dios es la más poderosa de todas, porque tiene un poder creativo, y que cuando el Señor estableció que tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, significa que nosotros también tenemos un poder de crear o de destruir con nuestras palabras. Pero más importante aún, dice la Escritura que la palabra de Dios, quiero que volvamos aquí un poquito a Juan 1 del 1 al 3, porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. En otras palabras, Dios y la palabra ¿qué son? ¿Son qué? Uno solo. Dios y la Biblia son uno solo. O sea que cuando tú estás leyendo la Biblia, estás hablando con Dios. Estás teniendo un encuentro con el Dios vivo. No es simplemente un libro cualquiera, estás viendo lo que Dios es y lo que Dios estableció y lo que Dios determinó en un lenguaje entendible para nosotros. Y gloria a Dios que existen traducciones en lenguaje un poco más sencillo, más actual, porque lo que eso significa es que nosotros podemos comprender mejor lo que está escrito. A menos que usted sepa en cuáles son los 3 idiomas de la Biblia. ¿Y qué más? Hello, esto lo dijimos en la clase número 2. El más importante de todos. El hebreo, griego y arameo. El hebreo, la mayoría de la Biblia fue escrita en hebreo, todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero entonces aquí nos dice cosas muy claras, donde dice que el verbo, o sea, la palabra y Dios son lo mismo, y la palabra y Jesús son el mismo, porque Jesús es la palabra hecha carne. ¿Estamos ahí? Muy bien. Seguimos estableciendo esto de este misterio. Dice entonces que Jesús estaba con Dios y que era Dios al mismo tiempo. Y este es el misterio de la Trinidad. Póngame cuidado a esto. Este es el misterio de la Trinidad. Las 3 personas en la deidad son un solo Dios, pero sin embargo son distintas entre sí. Las 3 personas de la Trinidad son un solo Dios, pero al mismo tiempo son distintos entre sí. La esencia es diferente y lo podemos ver porque la esencia de Jesús fue Dios, la palabra hecha ¿qué? Carne. O sea que lo invisible se hizo visible a través de Jesús. Colosenses, a ver, ¿quién busca Colosenses 1:15? Hoy están con ánimo, vamos. Colosenses del 1:15. ¿Quién dijo yo? Por este lado, dale tú. ¿Del 1 al 15? No, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Perfecto, está hablando de Jesús, está hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen de ¿quién? O sea, Pablo tuvo la revelación completa, porque él comprendió eso, lo que había escrito el apóstol Juan, de que en el verso 14, de que el verbo se hizo carne, lo dice Pablo también aquí, pero en una comprensión mucho más profunda, porque dice que ese Dios que es invisible, a través de él, de Jesucristo, el primogénito, el único Hijo de Dios, se hizo
visible para nosotros. Jesús es la imagen del Dios invisible. Podemos ver al Padre en el Hijo. Tremendo misterio, poderoso. Pero dice además que si el verbo era Dios, Juan 1:1, y el verbo se hizo carne, Juan 1:14, en Jesús, entonces la palabra y Jesús son lo mismo. La palabra y Jesús son lo mismo. Dios es la palabra, Dios es Jesús, la palabra también es Jesús. Toda la Biblia tiene que ver con lo mismo. Por eso la Biblia tiene poder espiritual de contener todo lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Y cómo lo vemos? ¿A través de quién? A través de Jesús. En nuestra vida, todo lo vemos a través de la lupa de Jesús. ¿A quién tenemos que imitar es a quién? A Jesús. ¿Muy complejo o está entendible? Estoy tratando de bajarlo lo más que puedo para que sea comprendible para todos. ¿Está claro? Amén. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Amén. ¿Estamos? ¿Quién lo tiene? Jorge. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces le escribe Pablo a su Timoteo, a su discípulo, y le dice: mira, la Biblia es la inspiración de Dios. En otras palabras, es como si yo te pidiera a ti que me digitaras en la computadora lo que yo te voy a decir. Entonces yo te dicto, pero tú escribes. Entonces lo que dijo Pablo no salió de él, salió de lo que Dios lo inspiró. Lo que dijeron los profetas no salieron de ellos, salieron porque Dios se los dijo. Ellos fueron la amplificación de la voz de Dios y lo siguen siendo. Los verdaderos profetas, hello. No todo el que es profeta o se dice profeta es profeta. Los verdaderos profetas reciben la voz de Dios y la transmiten. Pero entonces dice aquí que tiene un poder, que la palabra tiene un poder. Dice que ¿qué? Para que el hombre, está hablando del ser humano cristiano, sea ¿qué? En otras palabras, la palabra de Dios nos perfecciona a nosotros. Nos regaña, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos muestra justicia, pero en últimas lo que busca es que nosotros vamos hacia la perfección. Cambiemos la mentalidad del mundo, toda esta mentalidad corrupta, que cada vez es más corrupta, que cada vez es más contaminada, que cada vez es más dañina y más alejada de Dios, para que nosotros podamos caminar a la perfección. Por eso hay que leer la palabra todos los días. Amados, disciplínense en la lectura de la palabra de Dios. No puede ser que nos llamemos cristianos y no estemos leyendo la palabra de Dios. Hay que leerla diariamente si yo quiero ser alimentado por Dios. Además dice que eso nos ayuda para que nuestras obras sean buenas. Todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito: perfeccionarnos y que nuestras obras, es decir, lo que sale de nosotros, sea perfecto. Por eso, insisto, es supremamente importante leer y meditar la palabra de Dios, porque esta al final es poder para tu vida. La palabra de Dios es poder para tu vida. ¿Preguntas hasta aquí? Mi oración en este momento es que usted logre recibir eso que le estoy queriendo transmitir, que la palabra de Dios es supremamente poderosa y que nosotros nos damos cuenta del poder espiritual que tiene la palabra. Si la palabra y Dios son lo mismo, si Jesús y la palabra son lo mismo,
No podemos esperar solamente al domingo a recibir una palabra o a venir el miércoles a escuchar un discipulado o a cantar coritos durante la semana. Eso no nos fortalece. Lo que nos fortalece es leer y meditar en la palabra de Dios. Esto no es solo para pastores. No, que el pastor se instruya para que nos venga a predicar. Hello. Ahí está hablándole a Timoteo. Y le está hablando a todos los que quieren ser discípulos del Señor. Muy bien. ¿Estamos? Vamos adelante. Vamos a hablar un poquito del contenido. Yo sé que esto la mayoría de ustedes lo saben, pero yo quiero que usted tenga una visión, una cosmovisión de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios y lo que es el contenido. Y quiero comenzar diciéndole que en la Biblia lo que hay es un diálogo entre Dios y los hombres, entre Dios y el ser humano. En la Biblia hay un diálogo de Dios contigo. Si usted abre la Biblia tiene esa vida para hablar contigo. La Biblia tiene la capacidad de poder mostrarte lo que tú necesitas en determinado momento. Porque si la palabra de Dios es Dios, esa palabra tiene que traer una revelación para nosotros, para lo que necesitamos. ¿Ok? Ahora, Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y en el Antiguo Testamento encontramos también los hechos históricos. En el Nuevo Testamento Dios nos habló directamente. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo quien a través de su palabra, Él hecho carne, nos trajo la revelación. Y todo lo que viene en el Nuevo Testamento, todo, el 100% está relacionado con Jesús. Incluso todas las palabras proféticas, todo mensaje profético, todo tiene que ver con Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia entonces posee un carácter eterno. ¿Un carácter qué? Eterno. Y sus principios no están sujetos a la variabilidad del pensamiento humano. Yo pregunto, los cristianos de 1525 ¿estudiaron otra Biblia? No. La misma. Los cristianos de tu papá o de tus abuelos estudiaron otra Biblia. No, es la misma. Nuestra descendencia hacia el futuro van a estudiar otra Biblia. No, es la misma. Nosotros cambiamos el estilo en la iglesia, le ponemos luces, decoramos, hacemos que el ambiente sea agradable para poder alcanzar más personas, hacemos todo lo que sea necesario para que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Pero la palabra nunca cambia porque no varía, es la misma y será la misma para siempre. Tenemos que tener esa certeza. Si la palabra es Dios, y uno de los atributos de Dios es que es inmutable, quiere decir que la palabra tampoco cambia. Las promesas de Dios son eternas. Amén. Todo lo que Dios prometió, todo lo que está escrito en su palabra es una promesa que tú te puedes apropiar de ella porque está viva y es para nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo se conservaba la Biblia en la antigüedad? ¿Quién me sabe decir? En unos rollos, sí. En unos rollos, sí. Se puede decir pergaminos, pero realmente era papiro. Se escribían en rollos de papiro. Y quiero contarles que cuando se escribió cuando se escribía el Antiguo Testamento, para preservar la palabra, los niños desde que nacían eran reservados para ser los escribas. Un escriba era el que se encargaba de escribir la palabra. Y si un rollo, porque entonces se escribían rollos, si en un rollo se equivocaba en una sola letra, lo botaban. Nosotros tenemos la computadora que si usted se equivocó, delete y siga, ¿verdad? O tenemos los lápices que podemos utilizar el borrador, pero en ese entonces no existía. Y como la palabra es sagrada, y sobre todo para el pueblo judío la palabra era tan sagrada, sigue siendo
De tal manera que no se podía equivocar porque tenía que volver a escribir todo el rollo. Gracias a Dios eran rollos, ¿sí? Donde podían caber, no sé, partes de la Biblia. Eran muchos rollos. Estaba estudiando. ¿Cuántos rollos creen ustedes que han encontrado que contiene la Biblia? ¿Cuántos del Antiguo Testamento? ¿Cuántos se imaginan que pueden haber encontrado? Recuerden que estamos hablando de 4.000, de 5.000 años atrás. Escritos en esa época. ¿Cuántos se imaginan que pudieron haber encontrado? ¿Cuántos? 6.000. Está cerca. En hebreo, 100% en hebreo han encontrado 10.000, alrededor de 10.000. Sí, por eso se puede saber que con certeza el Antiguo Testamento se mantiene, porque es exactamente lo que está escrito en los 10.000 rollos. Increíble, ¿verdad? Gloria a Dios. Y se considera que del Nuevo Testamento han encontrado cerca de 28.000 rollos. Ahora, eso para nosotros tiene que tener una tranquilidad muy grande, porque eso significa que entonces la palabra de Dios sí se ha preservado. El mismo Señor se ha encargado de ayudar a preservar su palabra para que puedan mantenerse de generación en generación y por miles de años. Porque esa es una pregunta que puede surgir, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es la veracidad de la Biblia? ¿Cómo sé yo que la Biblia es verdadera? Si usted me dice, ¿encontraron un rollito? Yo digo, bueno, un rollito puede contener ahí los pensamientos de alguien. Si ya hay dos y yo los comparo y son iguales, y digo, bueno, de pronto el uno se copió al otro. Pero si ya encontramos 20 y en lugares distintos, encontramos 100 y en lugares diferentes, o encontramos 1000 y en lugares distintos, ya estamos diciendo, wow, aquí hay algo. Se crean copias. No, eso no es como una fotocopia de hoy. No es como una fotocopia de hoy. Tenía que mantenerse las mismas palabras, eran exactamente lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Pero ya les voy a hablar un poquito más de eso. Nuestra Biblia, hablo de nuestra Biblia, la Biblia cristiana. ¿Usted sabía que hay más Biblias? Sí, y hay apócrifos, ¿no? ¿Ah? Hay libros apócrifos. Sí, pero nuestra Biblia, la Biblia que seguimos los cristianos, la Biblia protestante, la Biblia que Martín Lutero y todos los reformistas pudieron definir al final, contiene 66 libros escritos en los 3 idiomas que usted ya se sabe, que casi no se acuerda, pero que sí se sabe. En hebreo, en arameo y en griego. La Biblia completa son 66 libros. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué las Biblias católica y cristiana son diferentes? La católica tiene 3 libros que nosotros no tenemos. Tiene Ok. libros adicionales que nosotros Imágenes. no tenemos. ¿Tiene imágenes? Tiene libros diferentes. Tiene santos también. ¿Tiene santos? Pero son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Bueno, en esencia tienen el contenido similar, pero como dices bien tú, sí son diferentes en la cantidad de los libros. Ellos incluyen 7 libros que no están en esa versión original hebrea. Son el libro de Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos libros son llamados apócrifos. La misma Iglesia Católica los reconoce como libros que no forman parte del canon principal, pero han decidido incluirlos porque dicen que no contradicen la fe. Ahora, quienes han estudiado la palabra de Dios dicen, estos libros no van, por eso llegó a la Biblia nuestra. Estos libros no están, pueden llegar a ser interesantes leerlos, pueden llegar a tener algo de motivación, pero no están incluidos dentro de lo que Dios quiere. Y por eso finalmente quedó nuestra Biblia. Además, los libros de Esther y de Daniel tienen pasajes adicionales. Y los Salmos y los Proverbios tienen una numeración distinta. Si usted coge una Biblia católica y lee,
no sé, qué sé yo, el Salmo 118, es posible que ellos tengan una variación en la numeración. Lo que para nosotros sea el numeral 10, para ellos puede ser el 11 o el 12. ¿Estamos? ¿Ok? Pero la esencia, digamos, de los otros libros se mantiene, y eso es bueno, aunque cambia, digamos, el lenguaje. Pero, perdón, dice la palabra de Dios que aquel que agregue una tilde o la palabra de Dios. Así es, así es. Por eso es que nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos la Biblia verdadera. Ellos tienen una Biblia que le agregaron unos libros, pero la Biblia verdadera es la nuestra. Solo que lo que quiero decir es que los demás libros mantienen la misma, el mismo contenido. Si tú hablas con un católico de Jesús, él va a conocer la misma historia de Jesús que nosotros. Quizás no vamos a poder hablar de los referencias de los otros libros. De ahí que debería ser fácil, pero no lo es, alcanzar a los católicos, porque ya tienen un conocimiento básico de lo que dice la palabra. Solo que ellos están apegados a la tradición, están apegados a la religión y a los rituales. Y lo que dijo muy bien Giovanita, tienen santos, tienen imágenes, tienen una cantidad de cosas que no son bíblicas, que contradicen la Biblia. Por lo tanto, se vuelven entonces en una ¿qué? En una secta. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Ahora, la Biblia se divide, eso lo sabe usted, en el Antiguo Testamento, que es el pacto de Dios con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento, que es el pacto de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te voy un poco rápido. Tenemos entonces, en la estructura del Antiguo Testamento, hay cuatro clasificaciones o cuatro partes, que son el Pentateuco, los libros históricos, los de sabiduría sapiensales y los libros proféticos. ¿Qué significa Pentateuco? Que son 5. Que son 5. Que son 5 libros. Muy bien, Penta es 5. La unificación de los 5 libros. Y entonces encontramos que dentro de ellos está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los orígenes del universo están en Génesis. Los orígenes del pueblo de Israel en el resto. Me recuerdo que aquí se describe desde Abraham hasta finalmente la constitución del pueblo de Israel. Pero en la parte inicial está también la historia de los patriarcas, en una partecita del Génesis, especialmente Abraham, Isaac, Jacob y José. Y luego ya viene la historia de lo que pasó con el pueblo. Ahí está desde Éxodo hasta Deuteronomio todo lo que fue la obra de Moisés. Ahora, como ustedes saben tanto, ¿quién escribió el Pentateuco? Lo escribió Moisés, correcto. Moisés fue el autor del Pentateuco. Así que no. ¿A qué edad fue llamado Moisés? A los 40. ¿Cómo llamado? Brad. ¿A qué edad fue llamado Moisés? Ni uno solo. No, a los 80 años. Recuerde que estuvo 40 años en palacio de Faraón y luego estuvo 40 años en el exilio con los madianitas. Y ahí luego fue llamado en la zarza ardiente, cuando el Señor se le apareció en la zarza ardiente. Tenía 80 años. Tenía 80 años, fueron 40 aquí y 40 allá. Mire que el número 40 es importante en la Biblia. Es que ellos me merecían tan tarde. Claro. Me decían tan tarde que uno dice, Por eso no se desanimen. Ninguno de los que estamos aquí tiene 80 años. tenemos esperanza. Dios llama cuando Él quiere, aún a los 80 años. Así que no se preocupe. Pero tan grande fue la obra de Moisés que hasta pudo escribir el Pentateuco. Escúcheme eso. Por eso quería llamar su atención. No solamente lo llamó, no solamente llegó al pueblo de Israel, sino que mientras iba yendo por ahí, el Señor lo llamó para que escribiera los primeros 5 libros. Él es el autor. También es autor de algunos de los salmos. Pero bueno, eso es otro tema. Él escribió varias cosas. Génesis nos habla de los orígenes, la caída, el diluvio, el llamado de Abraham y los patriarcas,
los padres de Israel, Éxodo, de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, del pacto con Dios en el monte Sinaí, el libro de Levítico, de las leyes para el sacerdocio y para la santidad, de la adoración en el tabernáculo. El libro de Números nos muestra la desobediencia y el peregrinaje de Israel en el desierto por 40 años. Y en Deuteronomio, el discurso de Moisés preparándolos para entrar en la tierra prometida, repasa las leyes, las promesas y las advertencias que están contenidas en los libros anteriores. O sea, yo voy rápido porque esto es algo que supuestamente ya todos sabemos, pero quiero recordar. Y con esto cierro por hoy. Los libros históricos. Los libros históricos son 12, diga conmigo 12. Que son los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Corintios, pero Josué nos habla básicamente de la conquista de Canaán. Jueces, del gobierno de los caudillos, ahí aparecen como personajes Gedeón y Sansón, entre otros. Ruth nos habla de la historia de la bisabuela de David. Recuerde que Ruth forma parte de la descendencia de David y por lo tanto de la descendencia del Mesías. La primera de Samuel, el reino que comienza con Saúl y con David. Y en la segunda de Samuel, el reino cuando se establece después de que está la caída de Saúl, entonces es el gobierno de David. Primera de Reyes, Salomón edifica el templo y el reino se divide. Y en la segunda de Reyes, el reino dividido entre norte Israel y sur Judá, viven el tema de la idolatría del exilio. Luego, Primera de Crónicas repasa la historia de David y Segunda de Crónicas la historia de Salomón, de algunos reyes y del exilio. Hasta aquí vamos a dejar aquí por hoy. Quiero que se ponga de pie, por favor. Porque lo más importante que quiero dejar para hoy es que usted comprenda la revelación de lo que significa verdaderamente el libro de la Biblia. Y que cuando usted lo coja no solamente piense en reverencia, como que estoy cogiendo algo verdaderamente santo, verdaderamente importante, sino que le estoy pidiendo también de que para usted esa Biblia signifique, ese libro signifique que verdaderamente Dios va a hablar a su corazón, que se anime verdaderamente a leer la palabra, que no solamente lo considere como algo que los pastores decimos que debemos hacer, porque hoy le quise demostrar para que su inteligencia lo pudiera entender, de que la palabra de Dios y Dios son lo mismo. O sea que cuando le estamos orando a Dios y no leemos la palabra, nos estamos perdiendo de que Dios nos hable. Y yo quiero invitarle para que usted pueda entender eso y vivir bajo ese principio, bajo esos aspectos de su vida, de conectarse con la palabra de Dios. Para la próxima clase, yo quiero que ustedes me traigan la lista de los libros que faltan después de los históricos, es decir, a partir de Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿cuál es la lista de los libros que siguen? Vamos a ver eso muy rápidamente, pero vamos a profundizar en algunos elementos claves que yo quiero que usted también tenga presentes en su vida espiritual. Amén. ¿Tienen clara la tarea? Escribir, traerlos por escrito, los siguientes libros de la Biblia. Vamos a orar. Si me ayuda a orar a Pastora Zulay, oramos para cerrar, por favor. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Tú eres maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí y aprender más y más de tu palabra. Entendemos y sabemos de que la revelación se produce a través de la lectura de tu palabra y hemos aprendido de que al orar es indispensable no solamente presentarnos ante ti, pero también tomar este libro tan sagrado como es la palabra de Dios. Así es, amén. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí, a mis pastores, el pastor Juan Carlos, su esposa,
Bendíceles y pido para más y más revelación para el pastor, para que sea él cada día que abra su boca, que salgan palabras que edifiquen, palabras que motivan, palabras que redarguyen, como es el poder de tu palabra. Así es. Y entendemos y sabemos de que cuando suceden estas cosas es para nuestro bien, para perfeccionarnos. Gracias te damos, Señor, y pon en cada uno de nosotros el deseo, el anhelo, el hambre de leer más tu palabra. Oh, sí, porque Señor. leyendo tu palabra entendemos tu pensamiento, los dichos que tú tienes y las promesas para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos y cerramos esta reunión entendiendo de que tuyo es todo el poder, la gloria y la honra. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy linda oración. Gracias. Gracias a todos ustedes, a los que se conectaron también. Es importante entonces que estemos dispuestos para lo que Dios tiene para nosotros. Les amamos. Nos vemos dentro de 8 días.